Buenas noches. Iniciamos el webinar de la Sociedad Colombiana de Cardiología en el día de hoy. Todos sabemos que la pandemia por coronavirus ha impactado todos los servicios de salud. Tenemos que seguir atendiendo a toda la población de enfermos cardiópatas. Tenemos que cuidarnos los prestadores de salud. Al cuidarnos nosotros, estamos cuidando nuestra propia familia y también tenemos que cuidar a los pacientes. Como prestadores necesitamos trabajar con seguridad y para eso tenemos el tema de hoy, el cual se ocupa de la seguridad en los equipos y de protección del personal en la realización del ecocardiograma. La ponente es la licenciada Edelmira Valderrama Guzmán, quien es enfermera de la Universidad de Antioquia y tiene un máster técnico en ecocardiografía, un máster como técnico de ecocardiografía de la Universidad Complutense de Madrid, España, y actualmente se desempeña como sonografista en la Clínica de las Américas, siendo además miembro asociado de la Sociedad Colombiana de Cardiología en el capítulo de imágenes diagnóstica y ecocardiografía. Doctora Edelmira, con ustedes. Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias, doctor. Esta presentación en la noche de hoy no es más que el seguimiento a una página web. Les voy a compartir mi pantalla. Y les voy a solicitar que ingresen a la dirección ufoweb.co.co/ecoepp. Ustedes pueden hacer el seguimiento conmigo de la página web o pueden seguir con la pantalla compartida. Vamos a hablar de la seguridad con el equipo y protección personal en la realización del ecocardiograma. ¿Y por qué cuando estamos en estos momentos tan saturados de webinar y de pandemia? El doctor lo dijo, la pandemia de COVID-19 ha cambiado la forma en que se prestan los servicios de ecocardiografía en todos los entornos de atención médica. A medida que se ha desarrollado la pandemia, se han aplazado muchos estudios de eco no urgentes en un intento por reducir la transmisión del coronavirus entre pacientes y los trabajadores de la salud, también por conservar en estos momentos los elementos de protección personal que se han vuelto tan costosos y tan valiosos, y también para prepararnos cuando llegue el aumento de pacientes con COVID-19, que en este momento para Colombia parece ser una realidad más tangible, y aunque la prevalencia del comportamiento del coronavirus es variable en cada región, ahora muchas instituciones quieren reanudar sus servicios médicos no urgentes y la Organización Mundial de la Salud nos dice o nos recomienda, y otras autoridades nacionales e internacionales en salud pública, que debemos implementar unos protocolos de seguridad para los trabajadores de la salud. Los invito entonces a que vamos a inicio. Bueno, desde la Sociedad Interamericana de Cardiología, el doctor Gonzalo Pérez realizó una revisión de unos estudios dados principalmente en China. La infección por SARS-CoV-2 ha demostrado tener una implicación cardiovascular importante. La colonización del virus a nivel cardíaco desencadena una respuesta inmunológica que puede llevar a los pacientes a falla cardíaca, arritmias, miocarditis, síndrome coronario agudo, máxime en los pacientes con factores de riesgo predisponentes y ampliamente descritos, y que los hace vulnerables a muchas complicaciones. Dicho esto, todos los especialistas van a necesitar ayudas diagnósticas para enrutar el tratamiento y por consiguiente la solicitud de ecocardiogramas viene en aumento en nuestras instituciones. Por otro lado, los laboratorios de ecocardiografía no pueden detener
sus labores, porque sigue siendo la enfermedad cardiovascular una de las principales causas de muerte en todo el mundo. Por lo tanto, debemos seguir trabajando, pero ahora en el contexto de la presencia de un enemigo invisible que demanda extremo autocuidado, debemos cuidar a nuestros compañeros, a nuestros pacientes y, por supuesto, a nuestras familias. Vamos ahora a dar clic en lavado de manos. Es importante que entendamos que el distanciamiento, la higiene de manos y en algunos casos contamos con algunos elementos de protección personal son nuestras herramientas básicas para hacerle frente a la pandemia. El lavado de manos lo hemos visto en televisión, en todos los grupos a los que pertenecemos de WhatsApp. Nos dicen los pasos cuando en un backtone, en las emisoras, y aún así muchas personas, sobre todo nosotros que somos personal de la salud, no lo hacemos correctamente. Vamos a iniciar con este video. Es la medida más importante, sencilla y costo efectiva para prevenir el contagio de un virus. Lo vamos a ver frecuentemente durante todo el encuentro. Estos son los pasos que nos recomienda la Organización Mundial de la Salud. Si ustedes lo hacen a conciencia, al menos 2 vecesitas, les aseguro que no lo vuelven a hacer de otra forma diferente. Se va a mojar las manos, va a tomar una cantidad suficiente de jabón, va a frotar las palmas entre sí, posteriormente el dorso de las palmas, los dedos entrelazados, va a agarrar los dedos y va a formar un candado. Va a atrapar el dedo pulgar y lo va a hacer con unos movimientos de rotación. Las puntas de los dedos, las muñecas, enjuaga con abundante agua. Se va a secar las manos con una toalla de un solo uso. Si su grifo es manual, entonces con esa misma toalla va a cerrar el grifo, y si es de sensor como en este caso, entonces sus manos van a estar seguras para iniciar. Bueno, por todo lo que acabamos de hablar, vamos a revisar los diferentes escenarios en los cuales debemos realizar estudios ecocardiográficos. Vamos a ver los elementos de protección personal que debemos usar y definitivamente lo que no podemos hacer, y algunos lineamientos de las sociedades para la limpieza y desinfección de nuestros equipos. Vamos a ir a escenarios y nos vamos a ir al escenario ambulatorio. Este video que vamos a ver a continuación nos ilustra los elementos de protección personal que debemos usar al realizar estudios ambulatorios, específicamente en la realización de los ecocardiogramas transtorácicos y de estrés farmacológico, que son los más comunes en nuestro país en este momento de la pandemia. Bueno, vamos a ver el video. Voy a detenerme acá un momentito, esto no me deja cerrar acá. Bueno, vamos a preparar el equipo. Necesita una bata antifluidos antes de ponerse los elementos de protección personal. Debe lavarse o higienizarse las manos como lo acabamos de ver. Esta bata antifluidos se la va a colocar y, de ser necesario, va a pedir la asistencia para que ate todos los lazos en la parte de atrás y quede completamente cubierto. Esto es una bata manga larga. Bien, ahora vamos a colocar la mascarilla quirúrgica, los pliegues hacia abajo. Una vez la cogemos, ya solamente la podemos manipular de los elásticos o del resorte. Vamos a cubrir tanto la nariz como la boca. Nos vamos a colocar las monogafas. A continuación, el visor o la careta.
Vamos a higienizar nuestras manos con una solución a base de alcohol. Vamos a realizar los mismos pasos que llevamos a cabo en el primer video de higiene de manos. Una vez las manos estén secas, entonces vamos a calzar un par de guantes y vamos a cubrir las muñecas de esa bata. Y estamos listos para prestar los servicios en un escenario ambulatorio. Vamos a bajar un poco a las recomendaciones. Primera recomendación, hay que practicar cómo ponerse y retirarse los elementos de protección personal. Es preferible tener una persona como testigo para esta actividad. En caso contrario, realícelo cuando usted se sienta muy seguro. También puede tener un espejo. Recuerde que una vez usted se ponga el tapabocas y las gafas, ya no se puede volver a tocar el rostro. Si las citas en su institución o en su unidad o en su laboratorio las asigna un call center, o la persona que llame, la secretaria que llame y asigne citas, debe realizar un cuestionario para hacer un primer filtro indagando síntomas respiratorios. Ese cuestionario debe incluir si en los últimos 14 días tiene presencia de tos seca, dolor de garganta, dificultad para respirar, diarrea, malestar general, fiebre persistente, pérdida del olfato o del sabor, si ha sido diagnosticado con COVID-19 o si ha estado en contacto con personas sospechosas o diagnosticadas con COVID-19. También se le va a solicitar a esa persona que llegue a la institución o al laboratorio con tapabocas. Se debe verificar el uso obligatorio de tapabocas y debe mantenerlo durante el estudio y en toda la estancia en el servicio. Se debe realizar una limpieza de camilla y del equipo entre paciente y paciente. De eso les voy a hablar un poquito más tarde. Vamos a ahondar un poco más. Aquí pueden ver un paño de microfibra, unos guantes de nitrilo y la solución desinfectante. Bajemos un poco más. Muy bien. Debemos, en las salas de espera, cumplir con las normas. Debemos asegurar que se lleve el distanciamiento social. Lo que podemos hacer es asignar unas citas más espaciadas, hay que evitar filas, hay que respetar los tiempos en las salas de espera. Para los ecocardiogramas transtorácicos se sugiere citarlos mínimo cada 30 minutos y para los ecocardiogramas de estrés farmacológico entre 40 a 60 minutos. Si usted cuenta con varias salas y hace trabajo simultáneo de salas, usted debe tener un espacio de recuperación reservado con el espacio suficiente para que se cumpla el distanciamiento obligatorio. Haga uso del postprocesamiento para reducir el tiempo de exposición con el paciente. Todo lo que usted pueda hacer offline, realícelo en el equipo o en la estación de trabajo si cuenta con ella. En cuanto a la entrega del resultado del reporte, nosotros somos sonografistas cardíacos no médicos, nuestros estudios deben ser interpretados por cardiólogo ecocardiografista, por lo tanto el resultado no está inmediatamente. No podemos dejar a los pacientes en las salas de espera, entonces debemos buscar estrategias, enviarlo por email, descargar una aplicación para la entrega de resultados, debemos utilizar servicios a domicilio. Hay que buscar la estrategia, pero el paciente no puede retornar a nuestros servicios para reclamar un resultado y no se puede quedar en las salas de espera. Bien, elementos de barrera. Dentro de la revisión que hicimos, encontramos que en algunas partes utilizan unos biombos de acrílico o de plástico. En la foto que estábamos viendo acá, pues es solo cogieron 2 atriles y unieron unas bolsas plásticas. Si usted se siente cómodo y si esto no le va a retrasar la realización del estudio, lo puede utilizar.
Recuerde que va a ser una cantidad más de implementos que debe limpiar o que debe desechar. Pero si usted cree que esto le retrasa por el movimiento que hay que hacer de la mano, porque no todos los pacientes tienen la ventana en la misma parte, entonces es preferible que use todos sus elementos de protección personal adecuadamente y realice los estudios. Lo que definitivamente no podemos hacer, no podemos dejar las mascarillas quirúrgicas en cualquier parte, no las podemos dejar en cualquier superficie, no pueden quedar de collar, no pueden colgarse de una oreja. Si esa mascarilla es la que usted debe usar por el resto del día y usted debe salir a comer, entonces la va a guardar en una bolsa de papel, no la va a doblar para que no le dañe el filtro y vuelve a utilizarla. Recuerde, cada vez que usted se la quite, lo va a usar de las tiras o de los resortes y debe lavarse siempre las manos antes y después de haberla utilizado. Otra cosa que no debemos realizar es colocar el tarro de gel detrás del equipo. No podemos dejar gel expuesto en frascos y sin tapa, porque entonces se nos van a contaminar. Bueno, es importante que conozcamos las directrices institucionales para la realización de los ecocardiogramas transesofágicos. En este momento hay también los ecocardiogramas de estrés con ejercicio y las pruebas de esfuerzo. En estos momentos a nivel mundial solamente se realizan previo triaje médico y solamente se realizarán si son estrictamente necesarios, revisando la historia clínica y utilizando los elementos de protección personal que se contemplan en el escenario de los pacientes hospitalizados positivos para COVID-19, porque todo esto nos va a generar aerosoles. Vamos ahora al escenario hospitalizado. En este ambiente hospitalario nos vamos a encontrar con dos situaciones. Vamos a atender pacientes que son COVID-19 positivos confirmados y vamos a atender otras patologías que en este momento en el que nos encontramos de la pandemia vamos a tomarlos como sospechosos asintomáticos. Estos últimos, estos pacientes sospechosos asintomáticos, los vamos a atender con los elementos de protección personal que acabamos de ver en el entorno ambulatorio. A continuación vamos a ver un video con los elementos de protección personal requeridos para la realización de los estudios en pacientes COVID-19 confirmados positivos. Vamos a ver el orden de colocación y el orden de retiro que nos recomiendan los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Bien, vamos a comenzar. Bueno, prepare. Aquí esto nunca me deja. Perdón. Vamos a preparar los elementos. Adicional a los elementos que vimos con los pacientes ambulatorios, vamos a añadir un kimono o un overol que debe tener una capucha, antifluidos, otro par de guantes, unas polainas, la mascarilla N95. En el anterior video el gorro era opcional, aquí sí hay que utilizarlo. Y vamos a ver entonces el orden de la colocación. Bueno, hay que lavarse las manos. Una vez estén secas, vamos a comenzar colocándonos las polainas. Usted debe retirarse todos los accesorios. Las chicas con cabello largo se deben recoger el cabello. Hay que usar un traje de mayo o una pijama quirúrgica. A continuación se va a calzar el primer par de guantes. Estos guantes van a quedar por debajo de las mangas. Paso siguiente es colocarse el overol. Si tiene una silla para que esté más cómodo, lo puede realizar.
Se sube el cierre, pero no se va a poner la capucha todavía. Bien, a continuación se va a colocar la mascarilla N95, los elásticos detrás de las orejas, le va a hacer la prueba para el cierre adecuado. Nosotros en nuestra institución utilizamos una mascarilla quirúrgica sobre la N95 para evitar que se ensucie o corra riesgo de alguna salpicadura. No es obligatorio. Se coloca un gorro y las monogafas. Ahora sí, vamos a ajustar la capucha y vamos a terminar de subir la cremallera. A continuación hay que colocarse la bata antifluidos. En este momento uno ya tiene unos movimientos más torpes porque ya tiene muchas cosas puestas. Se solicita asistencia a una persona para que ate los lazos en la parte de atrás y quede completamente cubierto. Se coloca el visor o la careta. Y por último se va a calzar el segundo par de guantes, cubriendo las mangas o las muñecas de la bata antifluidos. Y estamos listos para iniciar el estudio. Unos consejos: cuando uno se pone el tapabocas y las gafas, se empañan. Particularmente me ha servido ese video que rodó al principio, que se pone una capa delgada de un jabón cosmético, se limpia con el pañito de microfibra que quede muy delgada y evita que se empañen. Y en cuanto al uso de los tapabocas, es la laceración en las orejas, también es útil. Los salvaorejas son de plástico, así que se pueden lavar y se pueden desinfectar con facilidad y también me han funcionado bastante. Cuando se coloca los elementos de protección personal, en la revisión que hicimos hay personas que les gusta higienizarse las manos cada vez que se colocan uno de los implementos. Recuerden que en ese momento estamos con todo limpio y estamos en una zona limpia. Si usted se quiere higienizar cada vez que se pone uno de los elementos, no hay ningún problema. La higienización que no puede olvidar es la que vamos a ver a continuación. Cuando terminemos el estudio, entonces vamos a hacer el retiro y tenemos que ser muy cuidadosos porque aquí es donde corremos riesgo de contaminación. Primero vamos a hacer una higiene de guantes con la solución a base de alcohol. Retiramos los lazos de la bata y vamos a desechar el primer par de guantes. Se retira la bata antifluidos hacia adelante. Tóquela siempre por dentro. Se realiza nuevamente higiene de los guantes, llevando siempre los mismos pasos que vimos al principio. Y se va a retirar el visor o la careta. Hay que hacer una decisión para tirar la primera carga viral. Limpiamos la parte que estaba hacia nuestro rostro, que es la menos contaminada, y después pasamos a la parte de afuera. Esta careta, después de que nosotros nos retiremos de la zona de aislamiento
la unidad de cuidados intensivos o donde estemos realizando los estudios, debe lavarse y debe desinfectarse. Se debe retirar ahora el overol. Necesita la ayuda, la asistencia de otra persona. El overol hay que desenrollarlo hacia afuera y uno solo no es capaz. Vuelva a hacer higiene de los guantes. Retire las polainas. Retire los guantes por dentro para que no contamine la mano que ya está descubierta. Realice nuevamente higiene de sus manos. En este momento, si quiere, puede lavar sus manos con agua y jabón. Retire el gorro. Retire mascarilla quirúrgica si la tiene. Retire las monogafas, también les va a hacer una primera desinfección. Y ahora retire de los elásticos la mascarilla N95. Y si todavía conserva vida útil, la va a guardar en la bolsa de papel. Bien, ahí es necesario ya volvernos a lavar las manos. En algunas instituciones, en las unidades de cuidados intensivos o en las unidades de aislamiento o en las zonas COVID-19, cuentan con unas duchas donde el personal que va y realiza los estudios puede llegar, ducharse, cambiarse de ropa. Si no cuentan con eso, entonces lávese muy bien sus manos y se puede también lavar el rostro. Muy bien. Vamos a bajar ahora a las recomendaciones. Tómese el tiempo necesario para ponerse los elementos de protección personal. Usted debe sentirse seguro realizando su labor. Aquí se recomienda hacerlo con un testigo. Hay que tener una persona que nos vaya diciendo el orden. Si usted no cuenta con esa persona, entonces la otra opción es tener un espejo de piso a techo y tener una guía al lado de ese espejo para que le muestre el orden de colocación y retiro, de manera que usted se mire y no lo olvide. La siguiente recomendación es realizar el estudio portátil. Evite el desplazamiento de pacientes. En nuestra institución contamos con zonas delimitadas para pacientes COVID-19. No todas las instalaciones se prestan para eso, por lo tanto debemos evitar el desplazamiento de esos pacientes. Vamos a realizar el estudio portátil y escoja siempre el mismo equipo para realizar esos estudios, si usted no tiene un equipo portátil. Cubra su equipo con bolsas, vinipel, estoquineta. La estoquineta es muy útil para cubrir el cable del transductor. En el lente podemos usar un guante. El vinipel es útil para las pantallas y las bolsas plásticas para el panel. Muy bien. Organice su agenda. Si usted se debe desplazar a realizar varios estudios para pacientes COVID-19, hágalos todos de una vez. Comience con los casos sospechosos y después finaliza con los casos positivos. Lleve el equipo sin accesorios. Muy bien. Entonces, si su equipo lo permite, haga que la duración de la secuencia sea por tiempo, por segundos, para que evite llevar los latiguillos y los electrodos del electrocardiograma y serían menos accesorios para limpiar. Haga uso de unidosis para el gel conductor. Si en su institución cuentan con unidosis, perfecto. Pueden hacer estas como está en la foto, son hechas manualmente. Cogieron una bolsa parecida a la estoquineta, pero es un plástico mucho más delgado que permite hacer el nudo. También nos recomiendan que hagamos con jeringas que se llenan de gel. Me parece un poco más dispendioso y puede también salir más costoso. Lo importante es que usted no se lleve el tarro, porque entonces ese tarro de gel habrá que descartarlo cuando usted salga de la zona COVID. En cuanto a las mascarillas N95,
debe definir protocolos para su procesamiento, porque de acuerdo al proveedor que usted tenga, ellas tienen una vida útil, algunas por el tiempo en que la está usando y otras solo para ese día. De acuerdo a las que usted tenga, realice el protocolo y recuerde que hay que guardarlas en una bolsa de papel. Que es muy importante que se establezcan protocolos porque son de obligatorio cumplimiento y si usted los aplica al pie de la letra, el resultado va a ser exitoso. Muy bien. Vamos ahora, por favor, a realizar clic en eco enfocado. El eco enfocado o focalizado es responsabilidad del ecocardiografista, previo triaje y consulta con el médico tratante, definir qué medidas y adquisiciones se realizan de forma que den respuesta a la indicación del examen de ese paciente. Hay unas publicaciones de la Sociedad Americana de Cardiografía, también hay una publicación de CISEAC, donde nos sugieren unas vistas. Aquí yo les voy a mostrar un pequeño ejemplo. Está el eje para external, el eje largo para external, el eje corto a nivel de músculos papilares. Pasamos a apicales 4, 2 y 3 cámaras. Posteriormente ponemos color sobre las válvulas buscando regurgitación o estenosis. Exploramos la vena cava. Y los flujos, el Doppler pulsado, todo esto se realiza, pero no vamos a tomar medidas. Esto es solo un ejemplo. Lo importante es que usted estudie la historia clínica de ese paciente antes de ir a realizarlo. Le permite preparar la secuencia del ecocardiograma, va a optimizar el tiempo de exposición y va a entregar un estudio con los hallazgos que el especialista requiere. Recomendaciones para el eco enfocado. Bueno, las medidas de grosor, diámetro, área, volumen, fracción de eyección, strain, todo lo que usted pueda hacer, lo va a realizar offline. Usted no se puede quedar más de 10 minutos realizando el ecocardiograma. De ahí la necesidad de que vaya un operador con suficiente experiencia para que haga una captura rápida y precisa. Y también necesita una persona con experiencia en caso de que el hallazgo sea una sorpresa, busque y haga las vistas necesarias para que no tengan que regresar nuevamente a hacer este estudio. La otra recomendación es que vaya seguro y protegido. Pasemos ahora, hagamos clic en limpieza. En este video, él es mi compañero Jonathan Jiménez, nos va a mostrar cómo limpia el equipo. Esto aquí no me deja ponerlo más grande. Dame un segundito, por favor. Aquí sí. Bueno. Él ahí va a retirar los latiguillos del electrocardiograma. Bueno, ¿qué pasa con la limpieza? Al ser el coronavirus un virus envuelto en una capa lipídica, nos da la gran ventaja de poder usar agua jabonosa y un paño de microfibra. No tiene alto costo y funciona. La Sociedad Americana nos recomienda el uso de paños de humedad de 1 o 2 minutos. Si cuenta con ellos, perfecto. La Organización Mundial de la Salud nos sugiere agua, jabón y posteriormente un desinfectante de uso hospitalario. En cuanto al transductor, hay que eliminar el gel completamente antes de utilizar limpiadores y desinfectantes. Siempre debemos utilizar un paño de microfibra, nunca toallas abrasivas o que generen pelusa.
cuando utilicemos el desinfectante hay que utilizarlo de modo que no gotee, que no vayamos a dañar el equipo. Y los limpiadores para las pantallas OLED o LCD se pueden utilizar en las pantallas de los ecógrafos. La Sociedad Española de Imagen Cardíaca hizo una revisión y nos dice que podemos utilizar una gran cantidad de productos como son el hipoclorito sódico activo al 0.6% o el amonio cuaternario inferior al 0.8%. También está la base de peróxido de hidrógeno no superior al 0.5%, o bases de alcohol o alcohol y amonio cuaternario sin exceder el 70%. Tenemos muchas opciones, pero aquí lo más importante es que consultemos el manual de limpieza de nuestros equipos para ver cuáles son compatibles con cada uno de ellos y no los vayamos a dañar. La limpieza que estamos viendo en este momento es para realizar en el escenario ambulatorio. Cuando vayamos a una zona de aislamiento o zona COVID-19, se debe realizar una limpieza y desinfección completa, llegando hasta los ventiladores y hasta las llantas. Vamos a adelantar esto un poquito. Cuando pase por una superficie, nunca se devuelva. Muy bien, vamos a bajar ahora a las recomendaciones en la limpieza y desinfección del equipo. Cada vez que vayamos a limpiarlos, debemos utilizar guantes, monogafas. Respecto a camillas, si usted usa sábanas, estas deben de ser cambiadas entre paciente y paciente. Debe limpiar la camilla, esperar que se seque y volverla a tender. Pero si usted tiene la opción de usar un rollo de papel para camilla, entonces no use las sábanas, déjela cubierta solo con el papel, lo corta entre el paciente y el siguiente paciente, limpia la camilla, espera que se seque y sigue utilizando el rollo. De ser posible, no tome la presión arterial, disminuya el tiempo de exposición y de cercanía con el paciente. Y si definitivamente lo tiene que hacer, entonces recuerde que hay que limpiar el monitor de signos vitales. Cada vez que utilice una estación de trabajo o un equipo de cómputo que sea común a varios compañeros, debe limpiarlo con un paño de microfibra impregnado con la solución desinfectante que hayan escogido en su laboratorio de ecocardiografía, y esto se debe hacer mínimo 3 veces al día, o según el protocolo institucional. Y si tomó la decisión de usar un biombo de acrílico o plástico como barrera entre el paciente y usted, recuerde que debe ser limpiado y desinfectado después de que realiza cada estudio. Vamos a bajar un poco más. Somos responsables de nuestra protección personal. Debemos garantizar seguridad y confianza a nuestros usuarios. Es inevitable que se aumenten los casos de COVID-19 con la reapertura económica. Nosotros como instituciones también tenemos que facturar y tenemos que seguir trabajando y respondiendo a los contratos con las EPS y las IPS. Y debemos garantizarle a nuestros usuarios que a su regreso se sientan seguros en nuestras instituciones. Cada institución, según las políticas de cada país, debe implementar todo lo relacionado con la seguridad, las normas de distanciamiento, la higiene de manos, la limpieza y desinfección de equipos, el uso correcto de los elementos de protección personal, la pertinencia y priorización correcta de ayudas diagnósticas son nuestras principales medidas de seguridad. Y nosotros como sonografistas cardíacos no médicos somos corresponsables de que se lleven a cabo en cada una de nuestras instituciones. Antes de que, ya estoy terminando, antes de que pasemos a las preguntas, quiero agradecerle a Cristina Villamizar, a Patricia Restrepo, Ángela Arango y Jonathan Jiménez,
que juntos realizamos la revisión de toda esta información y gracias a UFOWeb por realizarme la página. Aquí les queda una pestañita para que revisen la bibliografía. Recuerden que esto es una página web y que pueden hacer ingreso a ella y consultar nuevamente los videos o las recomendaciones en el momento en que ustedes lo necesiten. Y hemos terminado. Muchísimas gracias, jefe Delmira. Ha sido una exposición muy clara, muy rica en concepto y muy rica en opciones. Le pedimos a las personas que estén interesadas en hacer preguntas que por favor las registren no en el chat, sino en la opción de preguntas y respuestas que está habilitada. Ahora vamos a dar paso al doctor Alfonso o al doctor Jaime para que administren el tema de preguntas. Bueno, muy buenas noches a todos. De verdad que hemos disfrutado una excelente sesión con nuestra sonografista estrella Delmira. Y de verdad que es un tema de mucho interés para todos los que estamos realizando estudios de imágenes diagnósticas y surgen preguntas en el día a día. Tenemos una pregunta de Delmira, nos la transmite nuestro compañero Juan Cerón de Pasto y nos pregunta si hay alguna recomendación o alguna guía mundial acerca de hacer estudios de ecocardiografía en los domicilios del paciente, que tengamos que ir nosotros a las casas a hacer el estudio. ¿Qué sabemos en ese sentido? Doctor, para los domicilios no hay ninguna recomendación. Sabemos que existen personas, instituciones y laboratorios que realizan el estudio a domicilio. La recomendación que nosotros podemos hacer con la revisión que hicimos es que hay que utilizar todos los elementos de protección personal que acabamos de ver para pacientes COVID positivos, porque en este momento de la pandemia todos somos sospechosos. Si vamos hasta un domicilio no tenemos controladas las normas de higiene del lugar y no vamos a tener un espacio limpio y sucio. Entonces, realmente, con toda la revisión que hicimos, no está recomendado. Perfecto. Aquí hay una pregunta de Raúl Suazo y yo en algún momento me la hice también hace unos días previos y la pregunta es sobre el uso de las toallitas que utilizamos para limpiar los bebés. ¿Se pueden utilizar para limpiar los equipos, especialmente los transductores, los latiguillos? ¿Son adecuados estas toallitas? No, doctor, por el tiempo de humedad. Debemos usar las que son recomendadas que tienen un tiempo de humedad de 1 o 2 minutos. Las toallitas de uso común para los bebés tienen una humedad más prolongada, además usan perfumes y esto no es recomendable para nuestros equipos. Y sueltan pelusa también. Ok. El alcohol, se ha visto daño de los cables y de los latiguillos y el cable del transductor. ¿Qué piensas del uso de la benzaldina de amonio cuaternario en la limpieza de estos equipos? Doctor, como lo dije cuando les estaba recomendando algunas soluciones, es que solamente los podemos usar si nuestro proveedor de equipos no es compatible, ¿sí? De lo contrario, no podemos utilizar otro tipo de sustancia. ¿Qué recomendación puede darnos acerca de los estudios de pruebas de esfuerzo? Sobre todo, ¿cuál sería la protección al auxiliar o aquella persona que nos está ayudando en esa sala de ergometría? ¿Cuál es la recomendación para ella en la protección personal? ¿Qué elementos necesitaría esa persona que está
aquella institución que ha decidido hacer ecocardiogramas de estrés de ejercicio o ergometrías en banda, ¿cómo es la recomendación para asumir esa protección en esa persona que nos está colaborando en el laboratorio? Bueno, doctor, no es recomendable en el momento realizar pruebas de esfuerzo. Si se toma la decisión de comenzar a hacerlas, la protección tendría que ser todos los elementos de protección personal, como cuando estamos atendiendo a un paciente COVID positivo por la generación de aerosoles, cuando el paciente está jadeante, respirando, por la generación de tos. Es bien engorroso realizar un estudio ergonométrico con todos los elementos de protección personal y para el paciente realizar ejercicio con un tapabocas, muy difícil. Bueno, la doctora Silvia Macul te manda de Argentina unas felicitaciones por tu excelente disertación. Aquí me pregunta o nos pregunta Aida Figueroa sobre en casos de pediatría, en lactantes que no colaboran y siempre están o deben estar con un familiar para ayudar al estudio y disminuir los movimientos y la agitación del bebé, ¿qué recomendaciones en esos casos? Bueno, en ese caso, la persona que lo acompaña debe tener tapabocas y el operador tiene que tener todos los elementos de protección personal que vimos en el ambiente hospitalario. Debe usar la mascarilla N95, gafas, debe estar vestido completamente porque los niños lloran, tosen, vomitan, se debe cubrir completamente. Hemos visto algunas recomendaciones sobre el uso de mascarillas N99. ¿En qué casos no utilizar un N95 y sí un N99? No hay discriminación. Si cuenta con N99, úsela. Si cuenta con N95, úsela. Ok. Yo creo que todas estas recomendaciones deben ser aplicables en la mayor proporción de nuestros laboratorios, pero como lo hemos venido discutiendo en muchos de nuestros centros, nuestra práctica, pues también creo que nuestros pacientes no COVID ya prácticamente necesitan la atención y el servicio de nosotros y muchas patologías se están complicando y nos llegan ya con bastantes complicaciones. Y el virus definitivamente viene en una curva ascendente en todos nuestros países y probablemente llegó para quedarse un par de meses. De manera que, ¿por cuánto tiempo vamos a sostener todas estas medidas? ¿Van a ser permanentes en el tiempo? ¿Y qué tan prohibitivo vamos a estar en la realización de estudios de ecocardiografía, transesofágico, de estrés, ergometrías? ¿Qué opinas en ese sentido? Bueno, lo que pasa específicamente con Colombia fue que hemos venido retrasando el pico, ¿sí? Entonces, eso hace que tengamos que también postergar y aplazar todos esos estudios, porque no contamos con la cantidad suficiente de elementos de protección personal. No nos podemos exponer, no podemos hacer ecocardiogramas transesofágicos y de estrés con ejercicio, porque ahora no sabemos quién tiene el virus y quién no. Un servicio de ecocardiografía con 2 personas que salgan positivas tendrá que cerrar, entrar en cuarentena y no nos podemos exponer a cerrar nuestros servicios porque, usted lo acaba de decir, los pacientes de enfermedades cardiovasculares siguen ahí y están cada vez más enfermos. Entonces, el problema ha sido el retraso del pico, pero también nos ha ayudado a prepararnos. Las instituciones y las clínicas yo creo que han corrido con sus protocolos y esperemos que el comportamiento de la sociedad y de todos nosotros, como el llamado que hizo el Instituto Nacional de Salud hace unos días, es que un llamado a la cordura y a cuidarnos. Alonso Gómez nos pregunta
y sobre todo, ¿cuál ha sido la experiencia tuya allá en Medellín acerca de la protección y cómo aislar o desinfectar los teclados, no solamente del equipo, también en la estación de trabajo, porque a veces los hemos cubierto con plástico y a veces se termina dificultando el trabajo, la manipulación de las teclas? ¿Cuál es la mejor forma para trabajar sin que se nos dañe el teclado también con ciertas sustancias? ¿Cuál es tu experiencia y qué nos recomendarías? Bueno, sí, eso es muy importante. Además de limpiar los equipos, también todo lo que estamos manipulando se debe limpiar y desinfectar. El vinipel ha sido una buena opción porque es posible que no se nos entorpezca tanto la manipulación de las teclas. Ese vinipel hay que ponerlo al inicio de la jornada. Se limpia el vinipel y así no ingresan las sustancias hacia el teclado. Y una vez terminada la jornada, se retira el vinipel y se descarta. Esa es una buena opción. Ok. ¿Qué tan efectivo es el uso del spray de espuma para la limpieza de los equipos de eco? El spray de espuma, dependiendo qué contenido tiene el spray de espuma. Particularmente acá no lo usamos o nunca lo he usado. Tocaría mirar de qué está hecho el spray de espuma, porque aquí tenemos spray de espuma para las manos, no para los equipos. Ok. En uno de los videos que mostraste, y mucho lo estamos haciendo, obviamente también disminuyendo costos, si se puede, es guardar el N95 en las bolsas de papel. ¿Eso por cuánto tiempo? Y está avalado y recomendada esa práctica. Y vi una cosa muy interesante que a veces lo estamos haciendo y creo que es un error: doblar el N95 para introducirlo en la bolsa de papel. Bueno, sí, hay un N95 que viene como con un pliegue, entonces ese sí ya viene de una vez doblado, no hay problema. Hay otro proveedor que es el que vimos ahí en el video, ese no se puede doblar, le estamos dañando el filtro. Y en cuanto a la duración, nosotros tenemos por protocolo, es una duración de 24 horas de uso continuo. Es decir, yo me voy hoy a realizar los estudios en la unidad de protección microbiológica y me voy a tardar 2 horas realizando los estudios que tenemos allá. Entonces, cojo la bolsa de papel y tengo una hoja donde voy registrando el número de horas, la fecha, y así contabilizo completamente 24 horas y sé cuándo debo desecharlo, si él está en buen estado. Ok, hay una pregunta que de pronto no sé si el doctor Alfonso Muñoz, que está conectado, nos puede ayudar también, y es y en Medellín, ¿cuál ha sido la experiencia de los protocolos de sedación en los pacientes que van a eco transesofágico? Si han modificado los protocolos, porque en tiempos no COVID muchos ya no utilizamos sedantes, pero yo creo que estamos retomando probablemente en muchos de nuestros sitios la sedación para facilitar y disminuir, digamos, el contagio y las partículas virales que puedan haber en los pacientes que van a ecoesofágico, ¿no? ¿Cuál ha sido la experiencia allá en Medellín que nos puedas transmitir y compartir? Bueno, doctor, sí es necesario y sí la revisión de la bibliografía nos recomienda el uso de pseudoanalgesia porque va a disminuir el reflejo y también recomiendan el uso de gasas humedecidas alrededor de la boquilla del paciente para que no salgan los aerosoles, pues sí salen, pero salen menos. No sé qué diga el doctor. Doctor Muñoz, Alfonsito, ¿estás conectado?
No, Doc, el doctor Muñoz se acaba de cortar la conexión. Bueno, el uso de los biombos. Los biombos está recomendado realmente, los biombos de plástico y el biombo de acrílico. ¿Es una medida de barrera importante para usar? Lo que mostramos ahí es lo que se estaba usando. Nosotros cuando hicimos la revisión, específicamente las sonografistas de Colombia, hicimos una reunión y hablamos respecto a los biombos y fue lo que les dije. El biombo de acrílico tiene un solo agujero por donde introducir la mano, entonces el paciente hay que bajarlo, hay que subirlo con esta mano, decirle que se venga más para acá, más para allá. Entonces, a nosotros, por eso nosotros hicimos una reunión y para mirar qué estábamos haciendo bien y mal, qué escoger de una entidad y qué de otra. Y eso, en principio, dijimos, no nos sirve. Los pacientes no siempre están de lado, a veces hay que acostarlos boca arriba, entonces, por ese lado no está en la literatura, pero nosotros particularmente no nos gustó. Ok. La jefe Fanny Rincón, te pregunta, dadas las complejas condiciones de seguridad que requiere el procedimiento, ¿cómo ha sido la respuesta de las y los pacientes en términos de comunicación y el manejo del estrés durante el procedimiento? De comunicación, por el uso de los elementos. La comunicación hacia la realización probablemente del estudio, los riesgos y el estrés que genera la realización del procedimiento y acudir a una sala de ecocardiografía, probablemente la pregunta de la jefe Fanny. Sí hemos visto, yo creo que todos estamos estresados. Hemos visto un aumento en la ansiedad de los pacientes, sobre todo decirles que vengan a la clínica, que vengan al laboratorio, que vamos a realizarle un examen. Muchos han cancelado, muchos no quieren salir y los que vienen, sí vienen con miedo. Pero depende mucho de nosotros y de la seguridad que nosotros le brindemos a ese paciente. Un paciente que ingresa, que le hacemos lavar las manos cuando ingresa, que tiene él también sus elementos de protección personal, que vea todo el personal completamente cubierto, que ve que cumplimos y que somos exigentes con el uso y con la implementación de todas las normas de bioseguridad, hace que ellos se sientan un poco más seguros. Cuando lo ven a uno con todo eso, le dicen a uno que uno es un bombero o que si es un astronauta, y lo que le decimos es, usted me ve los ojos, yo estoy aquí para cuidarlo y también me estoy protegiendo yo. Y con eso han bajado un poquito la ansiedad y el estrés, pero sí es algo que hemos notado, los pacientes no todos quieren volver a las clínicas. Desde el punto de vista ético y legal también, hay que modificar todos los consentimientos informados de nuestros pacientes en los laboratorios de ecocardiografía acerca del riesgo biológico, aparte de lo que teníamos previamente establecido en los consentimientos. No es necesario, porque entonces tendríamos que tener consentimientos informados para influenza, para todos los coronavirus que existen. Entonces, no es necesario. Ok, una pregunta sobre el uso de los rayos ultravioleta. ¿Qué puedes contarnos en ese sentido? ¿Están recomendados? Y si están recomendados, ¿qué especificaciones darías para el uso de luz ultravioleta, sobre todo muy usado para desinfectar latiguillos, cosas pequeñas, monitoreos de presión arterial, en fin? Sí está recomendado, sí se usa. El problema es la adquisición, el costo para las instituciones adaptarlo y también la capacitación para utilizarlo.
pero sí está recomendado dentro de la información que estuvimos buscando. Bueno, el doctor Alfonso está conectado nuevamente. No sé si tengas audio y quieras complementar alguna duda o inquietud o aporte a la sesión, Alfonso. Sí, no sé si me escuchan. Desafortunadamente, por problemas técnicos, perdí el audio de gran parte de la charla. ¿Sí me escuchan? Sí, te escuchamos. Perfecto. Ok. Bueno, de pronto vi parte de la presentación con dificultades para el audio. Hay una pregunta que no sé si la han hecho o la han discutido y que me tocó discutir con la dirección. ¿Se requiere una prueba de COVID-PCR para realizar un ecocardiograma transesofágico? ¿Qué opinas, Jaime? ¿Qué opina Delmira? Yo les puedo decir lo que me contestó la organización Sanitas, pero me gustaría oír la opinión de esa parte. Estamos hablando para eco transesofágico. Yo entiendo que para el eco transtorácico probablemente no, dado todo el entorno, todos los riesgos que eso conlleva y todo lo que ha mostrado Delmira en los videos con las normas de seguridad que hay. Algunos grupos, la sociedad europea lo exige, pero realmente muchos grupos en Colombia, el asesor de la OMS, que es el doctor Álvarez, decía que con la historia clínica era suficiente, que no se necesitaba una prueba de COVID para esos casos. Me gustaría oír opiniones, sobre todo Jaime, y a ver qué opina Delmira. Bueno, Edelmira, ¿qué opinas? ¿Qué piensas Bueno, tú? difícil. Doctor, pues yo creo que no se puede exigir, pero sí sería muy bueno. ¿Sí? Lo que pasa es que eso tendría que ser una directriz ya desde altos mandos y tendría que ser algo establecido y algo legal para hacerlo como exigencia. Ok, yo le voy a contestar la experiencia institucional que nos ha pasado en ese sentido. Desde luego hemos hecho varios transesofágicos, desde luego para hacerlo hemos utilizado la metodología de seguridad que tú describiste, o sea, utilizando todos los niveles de seguridad, todo lo que tú describiste. Y independiente de todo, algunos casos que hemos hecho por circunstancias como han ingresado con sospecha de COVID, lo han descartado. Hemos esperado prudente hasta que ha llegado el resultado, pero también hemos hecho muchos transesofágicos que se requerían para un descarte y resultaron otras porque tenían en realidad los pacientes ingresaron con sospecha de COVID, pero tenían otras patologías, pero otros ni siquiera ingresaron con sospecha de COVID. La razón que nos dieron y que se ha esgrimido es que si tú le pides un paciente, lo incluyes en el grupo de sospechoso. El grupo de sospechoso ya es de riesgo moderado y el paciente tiene que ir a un aislamiento y tiene que ir a la zona de aislamiento dispuesta en la institución para COVID. Y esa fue la razón más importante porque empezamos a tener dificultades con la familia, ¿ya? Entonces, por esa razón, hace más de un mes se descartó que como requisito entre nosotros, que inicialmente yo lo traté de imponer, tener una prueba de PCR para descartar. Entonces, la respuesta es que toca tener clínica. Si el paciente tiene sospecha de COVID, pues obviamente ya entraría dentro del grupo de alto riesgo como un probable caso y va a aislamiento y ya hay que valorar obviamente lo que ya se ha dicho, si hay indicación real y le va a cambiar la conducta el practicar el ecotransesofágico. Sí, yo lo que creo personalmente, y lo hemos discutido también a nivel de CICIAC, pues mira, está la recomendación desde el punto de vista académico y científico. Claramente los que hacemos ecocardiograma transesofágico
es un estudio de altísimo riesgo. Eso está clarísimo. Y en el punto de pandemia en que estamos, pues todos los casos pueden ser asintomáticos y ser portadores. De manera que está la recomendación no solamente de los europeos, sino en muchas guías, incluso la nuestra de CISIAC, en tener idealmente una PCR sincrónica a la realización del estudio ecocardiográfico. El problema está en que, como lo mencionaba hace un rato, el virus se va a tardar muchos meses y esto se vuelve una medida insostenible también para el sistema, porque el costo de una PCR por paciente termina costando más la PCR prácticamente que el mismo ecocardiograma transesofágico ya en este sistema de salud. Entonces, yo creo que en algunos casos vamos a tener que hacerlo, sí, pero pues como lo he mencionado yo en las redes y nuestros aquí en Colombia, sin disminuir las medidas de protección. O sea, creo que es muy importante hacerlo, estratificar quién puede estar sintomático y que realmente el paciente le cambie realmente la conducta al hacer el estudio de ecografía transesofágica. Yo creo que lo ideal se vuelve enemigo de lo bueno. Yo creo que lo discutíamos precisamente ayer este tema con mi compañero y mi colega Luis Eduardo Echeverría, que usted lo conoce, y él, digamos, yo en principio tenía una posición muy radical de no hacer estudios a no tener la prueba negativa de PCR, y creo que terminó convenciéndome Luis Eduardo de hacer un punto intermedio en estos estudios, porque definitivamente, hombre, nuestros pacientes no COVID los vamos a tener todos los días. Es más, hoy me tocó hacer uno en una paciente con un HeartMate, en que Leonardo Salazar, mi compañero, el experto en asistencias, me sospecha un trombo en la cánula del inflow de un dispositivo de estos, y tienes que hacerle un ecocardiograma transesofágico. No hay otra forma de uno poder descartar si hay un trombo en dicha cánula, y con el ecocardiograma transtorácico. Y realmente es importante en este tipo de pacientes aportar con el estudio, de manera que yo creo que vamos a tener que asumir el riesgo con minimizar el contagio, con todas las medidas de protección, y en eso también el mensaje para todos, no solamente en Colombia, en toda Latinoamérica que nos están viendo ahorita. Los elementos de protección es muy importante tenerlos, solicitarlos y exigirlos, porque es la única forma, y lo estamos viendo ya en sitios y en laboratorios grandes de nuestro país, en donde es realmente triste que muchas bajas de nuestro personal médico por un solo contagio a veces han tenido que ya parar servicios de imágenes diagnósticas simplemente por este aislamiento preventivo de 14 días, y es muy importante que no se nos desajuste el equipo nuestro del personal de imágenes diagnósticas, porque 1, 2 o 3 colegas que no estén en el equipo cambia la dinámica de todo un servicio de imágenes diagnósticas. Bueno, yo creo que hemos llegado al final de una presentación bastante didáctica, muy provechosa, y a veces contamos con los elementos y realmente nos sentimos a veces agobiados de tantos elementos que a veces no sabemos ni por dónde empezar, y creo que tus videos, jefe, fueron muy ilustrativos y nos dejó muy claro cómo colocarnos, y sobre todo creo que lo más importante a veces, cómo retirarnos estos elementos que finalmente parece ser la fase más importante del contagio, cuando a veces hemos discutido si el exceso de elementos puede ser bueno o perjudicial, pero es muy importante que si los usamos sepamos retirarnos los elementos de protección. De manera que de verdad que muchas gracias al grupo de nuestras sonografistas de la Sociedad Colombiana de Cardiología y nuestro capítulo de imágenes diagnósticas de la sociedad. Estaremos en estos escenarios de educación médica. Doctor Alfonso Muñoz, el cierre es tuyo.
Muchas gracias. Jaime, cerramos ya las preguntas. Aquí quedan un par de preguntas que me han entrado, que no sé si tenemos todavía tiempo para responderlas. Yo creo que sí, tenemos unos 5 minutos más también. Sí. Podemos Tenemos aprovechar. una pregunta acá del doctor Orlando Murillo que dice que el eco transtorácico ambulatorio, ¿qué protección debe traer el paciente? Mascarilla quirúrgica, a veces traen careta o máscara con filtro. ¿Qué opinión tiene? Pues, Edelmira, Sí, señor. ¿qué dices? El paciente puede llegar cubierto, puede tener su visor, la gorra que ella tiene visor, las gafas. Lo importante es que no tenga guantes y que al ingresar al laboratorio se haga un lavado de manos, pero el paciente sí los puede tener. Ok, listo. Entonces, el doctor Emilio Osorio de Armenia pregunta, ¿el mínimo de tiempo recomendado en limpieza de área después de un eco transtorácico que sean productores de aerosoles en pacientes no COVID y en los que generan aerosoles como estrés y eco transesofágico, si llegasen a realizarse, ¿cuál es ese tiempo? Cuando realizamos la limpieza de un eco transtorácico de un paciente que no está confirmado con COVID, simplemente hay que limpiar donde el paciente tuvo contacto, nuestro equipo, dejar que se seque y volver a iniciar. Eso toma 10 minutos aproximadamente. Pero cuando se generan aerosoles es necesario, si usted no tiene una sala con presión negativa, con recambios de aire de al menos 10 a 12 recambios en una hora, y lo hace en una sala convencional, entonces es necesario dejar esa sala aireada y quieta por 2 horas, después de realizar la limpieza y desinfección completa. Sí, de acuerdo. Nosotros sí tenemos intercambio por el tipo de aire que manejamos. Probablemente en algunos sitios son aires convencionales. Nosotros sí tenemos un aire que tiene un recambio alto. Entonces, sí, ese es el tiempo. Nosotros después de ecoestrés y después de transesofágico se hace una limpieza completa, total, que demora más o menos unos 10 a 15 minutos. Y para ecoestrés, especialmente para ecoestrés ejercicio, porque como estamos trabajando en espacios cerrados, así como dijiste. Hay otra pregunta de el doctor Cañavera, Rafael Cañavera. ¿Qué estudio documentó que el gel, si no tiene un orificio grande, el frasco ya está contaminado? No sé, yo no tengo la respuesta. No sé, Edelmira, si tiene alguna información. Bueno, estamos hablando de que el tarro tiene una superficie más grande, entonces hay que limpiarlo. Los tarros tienen una ranura en donde está la tapa, ¿sí? Y ahí se puede quedar alojado el virus, por eso es que decimos que queda contaminado. Ok. Acá el doctor Emilio vuelve y hace una pregunta, me la hace directamente. Dice, doctor Alfonso, un saludo. Bueno, desde el eje cafetero, un saludo, Emilio, y un abrazo. Algunas líneas prácticas a tener en cuenta en la programación de agenda de ecoestrés y eco transesofágico. ¿Tienen alguna escala o lineamiento para la espera en la realización? Si llevamos más de 3 meses en confinamiento y probable se extienda más allá del tiempo. Yo le diría, Emilio, nosotros nos ha tocado hacer el ajuste en las agendas y básicamente cumple los lineamientos que sacó el ministerio, el distanciamiento en la sala, no llenar la sala dependiendo del tamaño que tenga de sala, pero nosotros nos ha tocado espaciar los tipos de procedimiento. En horas de la mañana antes hacíamos, antes de cada hora los procedimientos, ahora el tiempo mínimo ha sido de 1 hora y para eco transesofágico más. Casi que programamos un solo eco transesofágico y máximo en una mañana 4 estrés. Evitamos que en la sala se acumule más, pero nuevamente eso todo depende del tamaño de la sala. La sala no debe tener más de la ocupación más allá de un 30%, que son las recomendaciones. No sé, Edelmira, si yo no le alcancé a oír, quiera complementar.
Sí, doctor, en las recomendaciones está unas citas para eco transtorácico cada 30 minutos, para estrés cada 30 a 60 minutos, y también todo depende del espacio que se tenga para la recuperación, para poder conservar el distanciamiento social, sobre todo el tamaño. De acuerdo, listo. Entonces, perdóname, le ayudo a complementar la idea al doctor Emilio. También es muy importante optimizar los equipos, porque yo puedo optimizar haciendo una adquisición para externar eje corto apical y me voy a la estación de trabajo en otro escenario completamente diferente. Me demoro adquiriendo muy rápido, no te vas a demorar más de 10 minutos y si te puedes quedar otros 10 minutos haciendo el análisis en la estación de trabajo, te expones menos y es un tiempo que te quedan 10 o 15 minutos para la desinfección de la sala y en esos 30 minutos no necesita uno quedarse los 30 minutos con el paciente y es muy importante maximizar las estaciones de trabajo y hacer el offline del análisis, ya sea de mecánica ventricular, medición de gradientes, cuantificación del Simpson, en fin. Bueno, aunque hay otras preguntas, pero yo creo que ya debemos hacer el cierre. Creo que de manera práctica ha sido una presentación interesante. Definitivamente tenemos que aprender a trabajar con seguridad por la protección nuestra, de nuestra familia, de nuestros pacientes. La protección va en doble sentido, que el paciente sienta la seguridad que nosotros somos cuidadosos en la práctica del examen y que el paciente no se va a llevar una contaminación de parte de la institución. Entonces, eso es de doble vía. Cumplir todos los protocolos e indudablemente esto se va a extender, entonces hay que aprender a trabajar con seguridad. Agradecemos mucho a la sociedad, gracias a Edelmira por tu excelente presentación y buenos videos. Jaime, una vez más, gracias por la invitación y un abrazo y buenas noches para todos. Gracias, un abrazo a todos.